Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo el placer de estar con Claudia Herrán Flores, una líder en gestión de talento y transformación organizacional con más de 30 años de experiencia en implementación de cambios culturales, fusiones y desarrollo de líderes en multinacionales. Ella es psicóloga de formación, coach ontológica y de gestión humana. Ha ocupado roles estratégicos en empresas como Johnson & Johnson, Pfizer, Merck y en el Banco de la República de Colombia. Su enfoque combina innovación, equidad de género y empoderamiento, consolidándola como una experta en desarrollo de organizaciones exitosas y sostenibles. Mi querida Claudia, qué placer tenerte aquí, qué rico que aceptaras esta invitación. Muchas gracias y ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, y yo también muy contenta de recibir esta invitación porque me parece un escenario ideal para conversar también, no tan solo contigo, Luis Guillermo, que lo disfruto mucho, sino también con muchas personas que van a escuchar este podcast. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi querida Claudia, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco cómo arranca tu historia, cómo empiezas, quién es Claudia, cómo te describes tú misma. Primero, soy una mujer emprendedora, soy caleña, de cuna, sin embargo, yo me describo como una ciudadana del mundo. Es una mujer apasionada desde muy temprana edad, en una búsqueda por el servicio a los demás. Inicialmente me fui de misionera, muy chiquita, tenía como 9 años y trabajaba en grupos de acción social en donde participé en mi ciudad natal, en Cali, como directora de Z, directora de corazón, directora de, yo no sabía de qué, pero me metí en todos los grupos que querían ayudar a las comunidades pobres a poder tener posibilidades para llegar a ser mejores. Entonces aprendí cómo se calentaba el agua, servía, se hacía un suero casero y me iba a las comunidades a enseñarles lo que me enseñaban a mí, porque era muy chiquita, pero sentía ese deseo de servir. Entonces, esa persona que arranca allí en una búsqueda de cómo ayudar y muy sensible por las necesidades de los demás, pues se va formando y escoge una carrera que es la psicología, que pienso que fue la mejor elección que hice, que tiene que ver precisamente con entregar mi vida al servicio de los demás a través de muchas formas porque pues la forma en la que también he consolidado mucho de lo que ha sido mi carrera es la parte profesional, corporativa, pero no tan solo eso, porque también he tenido acción social y he tenido responsabilidad social empresarial y propia, porque también he sido Bien. patrullera naval colombiana, entonces he servido a las comunidades del Pacífico entregando autogestión en los fines de semana a través de la patrulla naval colombiana. Entonces, pues, eso es un poco de mí. Qué bonito, Clau. Bueno, te graduaste de psicóloga, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezó todo este proceso para llegar a lo que hoy conocemos? Pues bueno, yo me gradué en la Universidad del Valle en Cali. Mi primer trabajo fue como practicante en una empresa que se llama Varela S.A. de los hermanos Varela en Cali, en donde son productores, pues en ese momento, de jabón, muy conocido, de mucho como jabonería. Y entré a trabajar como estudiante en práctica. Para mi sorpresa, un buen día me llaman y, que fuera a la oficina de mi jefe. Yo me asusté mucho, sinceramente, porque pues yo vi que desapareció mi escritorio y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? Y resulta que no, simplemente me estaban dando un ascenso a jefe nacional. Entiendo que en ese momento era como de selección y desarrollo, algo así, y después de bienestar. Y pues obviamente, imagínate, una estudiante en práctica ya tenía muy pocos meses y me daban una responsabilidad nacional. Pues yo sentí primero el agradecimiento con la vida profunda, pero al mismo tiempo una gran preocupación de si iba a ser capaz o no. Y la primera enseñanza que me dio la vida es que tú tienes que ayudar a que otros crean en sí mismos. Y esa persona siempre la voy a recordar que fue mi jefe, que creyó primero que todo en mí y era una mujer.
que me dio la Qué oportunidad. bonito. O sea, Entonces, creyó en ti antes que tú misma. yo, no, yo le dije, no sea, no creo, me da como angustia que me nombren en esa posición, si seré capaz. Y me dijo, bueno, por supuesto, te hemos observado todos estos meses y yo me siento muy segura, te veo muy responsable, muy dedicada a tu trabajo, etcétera. Entonces, esa fue mi primer reto, organizar un proceso de selección lo mejor posible. Desde ahí soy una persona que yo creo que desde esa temprana edad de darle orden a las cosas, de poner etapas, de saber que no puede ser de una manera diferente para el uno y para la otra persona que entre a un proceso de selección, sino que todo el mundo tiene que ser tratado con la misma equidad, con la misma transparencia, la misma responsabilidad, la misma ética. Entonces, pues eso hizo que se conformara un proceso de selección muy sólido. Lo mismo que trabajar pues por todas las actividades que se llevan a cabo con los empleados a escala nacional en temas de su bienestar, su pues actividades deportivas, actividades de integración en esa etapa de mi vida, muy importante. Entonces, pues creo que apliqué muchas cosas que sabía, pero creo que me fue a aprender, porque creo que lo que hice fue aprender mucho, tenía grandes maestros, empezando por mi jefe, que me guiaba, me daba feedback y creo que eso es muy bonito en una persona que empieza una carrera profesional, porque uno está muy necesitado de tomar confianza, pero también de recibir retroalimentación permanente para uno guiarse y tener muy buena estructura. O sea, gente que ya conozca, tenga una estructura clara y que haga los cimientos en uno mismo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agradezco enormemente esa oportunidad. Después de allí me fui para otra organización que es muy importante, que tiene que ver con que es Sinclair Valentine, una firma productora de tintas también en Cali, en donde ya y fui como jefe de talento humano, pues me pegué un brinco bien grande. Estuve poco tiempo porque después me fui a trabajar como gerente de selección y desarrollo para Johnson Johnson de Colombia en consumo, healthcare, en Cali. Bueno, yo ahí quiero hacerte una pequeña pausa porque pareciera, así escuchándotelo muy superficialmente, como si hubieras tenido suerte. Pero al final yo sé que hay mucho trabajo detrás de eso. ¿Cuáles creen que fueron esas claves del éxito? ¿Qué fue eso diferente que hiciste para poder avanzar tan rápido en tu carrera? Yo diría que disciplina, orden, estructura, eh, ética y muy importante, yo diría que yo el ingrediente que veo más sólido que ha sido como parte de toda mi carrera es la pasión y el amor por las cosas que hago. Me gusta demasiado lo que hago, entonces creo que se nota. Por ejemplo, a mí Se nadie me nota. decía, tiene que madrugar, con cuidado llega después de las 8. Yo estaba desde las 7 ya con música, cantando y feliz haciendo lo que me tocaba hacer. Nadie tenía que andar detrás de mí. Yo tal vez quería anticiparme a que alguien me pidiera algo, porque soy muy exigente conmigo misma, siempre preguntando si de pronto había forma de hacerlo mejor, buscando mecanismos para innovar. Entonces también ese ha sido un factor de qué se puede hacer diferente a lo que ya encuentro. ¿Cómo puede ser mejor? Que siento como me encanta la gente y soy sensible a sus necesidades. Muchas veces la gente me cuenta, genero confianza y la gente me cuenta que tal vez se sintieron mal, que eso tal vez no estuvo bien, que esto se podría hacer distinto y yo le pregunto, y sí, oye, ¿qué sentiste y por qué? Entonces me quedo con eso como clavado en el corazón, de tal manera que se me vuelve una tarea de resolver esa incomodidad. Y eso va haciendo que las cosas poco a poco en el tiempo se vayan mejorando. Entonces, pues creo que eso ha sido parte del éxito. Y otra vez, el respeto también corporativo, el entender que soy parte de un engranaje cuando tomo una decisión yo, cuando no puedo participar, cuando la debo consultar. El haber entendido el engranaje corporativo ha sido bien importante. Soy muy respetuosa. Algunas personas dicen que un poco formal, o sea, como que sienten que cuando están conmigo, yo les muestro la formalidad de los procesos y digo cuando sí, cuando no se puede y esto es hasta este límite y esto no lo podemos hacer, o sea, no hago como concesiones raras ni nada de eso. Ahora volvamos un poco a tu historia en Johnson Johnson. O sea, pasas de empresas importantes pero nacionales y das un salto en un cargo estratégico a una multinacional que todos conocemos.
es una empresa extremadamente importante. ¿Cómo es ese salto, ese reto? Yo también me imagino que te preguntabas nuevamente si estoy lista, este reto Sí. cómo es. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Cuéntanos un poco. Eh, Primero, sí, me siento aún muy afortunada de haber pasado buena parte de mi primera estructuración profesional dentro de una organización tan sólida a la que sigo amando, a pesar de que han pasado varios años. Yo llego, presento un proceso de selección, y obviamente la persona que estaba ocupando la posición se fue, y en el proceso de selección me dice, pero venga, ¿y no le parece bueno que mientras se toman las decisiones usted haga una temporada, como si fuera temporal, pero mejor dicho, con un contrato, pero de pronto cuando se decida el cargo, pues usted puede que quede? Entonces yo acepto. Obviamente eso da más susto Claro, porque en la vida práctica te están midiendo. Entonces, pues me esforcé mucho, pero también en ese momento vi todo lo que podía hacer, todo lo que podía mejorar, todo lo que, las oportunidades. Johnson es una organización muy ética que está cimentada en un credo que tiene más de 100 años, que definitivamente hace que se cuele entre la estructura profunda de uno, como cualquier una persona que va a trabajar, se compagina muy bien los valores que trae uno de su formación con los de la organización y se nota cuando empalman perfecto, porque siente uno que todo adquiere sentido, porque todo es hecho con una manera, con una altísima calidad. Por ejemplo, nunca olvidaré que fui formada también en el Premio Mundial de la Calidad. Entonces, para participar, entonces entendía cuáles eran los criterios. Eso te genera una formación profunda para saber cómo te auditan tus procesos, cómo se concursa para obtener un sello oro, plata, bronce. Yo me esforcé mucho, soy competitiva, no lo puedo negar, entonces me encanta poder saber que compito pero sanamente para bien de la organización, para bien de la gente. Entonces, entendimos con un grupo que todavía hoy nos hablamos, tenemos un chat de ex Johnson y Johnson, a quienes son como mis hermanos, con quienes hicimos muy buenos equipos de trabajo para avanzar, estructuramos muchos procesos, de ahí saco como mi más confianza porque todavía tuve otro jefe que es el segundo que me apuesta duro, que después se vuelve el vicepresidente para América Latina y cree tanto en mí que me manda a hacer como un programa de formación pensando en mi carrera, para que tuviera experiencia siendo como directora en entrenamiento para cargos, para países en Centroamérica. Entonces tenía mi cargo en Colombia con un radio en Consumer, pero también tenía que trabajar y tenía que ir a conocer las políticas y la parte legal y trabajar como fuera la directora de talento humano de algunos países en Centroamérica, obviamente acompañada, con muy buenos maestros, pero me hizo también preparar para unas cosas que me traería la vida más adelante, y es poder entender que el mundo no es solo Colombia, entender que tenía la posibilidad de ver otros países, de conocer otras culturas, de enamorarme de la manera de ser de la gente, de entender que Colombia sí tiene sus características culturales, pero también las tiene en otros países, Ecuador, Perú, Venezuela. Y fuera de eso, muchas salidas por fuera de Colombia, a Estados Unidos, a Brasil. En Brasil estuve un tiempo haciendo un proyecto que me mandaron porque uno de los procesos que yo manejé fue planeación de la sucesión. Y mi jefe precisamente le mostró, cuando ganamos un premio internacional de calidad, un sistema que habíamos desarrollado en Colombia y me mandaron a Brasil a que hiciera, pues obviamente trabajar en la política para América Latina y desarrollar el mismo sistema, pero con cosas mucho más avanzadas, con un equipo mucho más fortalecido en Brasil. Entonces también tuve esa oportunidad, empecé a compartir no tan solo para Colombia, sino que me pedían apoyo de la parte que tiene que ver con medical, hacia también compartía programas corporativos, sobre todo desarrollo organizacional. Y ahí me empecé a enamorar del desarrollo organizacional. Desarrollo es un gran proceso que integra lo que más me apasiona en la vida, que es precisamente la selección,
el trabajar por que la persona se sienta a bordo de una organización completamente adaptada, entendiendo su cultura, pueda pasar por un proceso de claridad para poder desempeñarse, de dónde estoy, qué historia tiene, cómo es su cultura, qué esperan de mí, cómo ponemos los objetivos, yo cómo entiendo el plan estratégico de esta organización, qué rol juego yo ahí, qué necesitan de mí, cómo puedo aportar, cómo me van a medir, qué impacto tiene mi desempeño, cómo me remuneran. Bueno, toda una cantidad de procesos que están completamente hilvanados y que hacen parte del desarrollo, el desarrollo de las personas, pero también que alimentan el desarrollo organizacional. Entonces, empecé allí a trabajar en todo eso y pues te podría decir que las oportunidades fueron muchas, los maestros todos, el jefe que creyó en mí para darme cada vez una oportunidad mejor. De hecho, después me acompañó en mi matrimonio. Yo lo invité porque de verdad es personas que tienen una misión en Te la vida marcan. total, a la que yo le debo mucho de lo que soy y lo quiero profundamente. Ese sí fue un hombre, pero creyó en mí como mujer. Eso también lo Qué valoro. bonito, qué bonito. Y viene la parte difícil, o sea, logrando tanto éxito en tu carrera en Johnson Johnson, haciendo cosas increíbles. ¿Cómo es ese paso de salir en medio del éxito? ¿Cómo haces ese salto? Para salir a Pfizer. Sí, Bueno, pues para salir a Pfizer, básicamente me presentan una oportunidad. Yo estaba manejando como Colombia, ¿sí? Y desde Colombia formándome, pues apoyando otras eh, o marcas dentro de Johnson como medical u operaciones en otros países o desarrollando cosas dentro de mi marco de desarrollo, pero para América Latina, pero muy de Colombia. Y me llama Pfizer porque ellos necesitan la gerencia de desarrollo organizacional para el centro de Latinoamérica. Entonces, el centro de Latinoamérica ya correspondía a todos los negocios de Pfizer, que es la parte humana y la parte animal, que en ese tiempo se llamaba CELA y que correspondía a Colombia, Ecuador, Venezuela y pues en la parte animal las Antillas. Entonces, pues la verdad me apasionó, me llamó la atención obviamente otra organización que marca muchísimo de mi formación. Es muy tan estructurada como Johnson y Johnson. Me encanta que ambas trabajan por el bienestar, por la salud, por la familia, por cosas muy bonitas. A mí no me hubiera gustado trabajar, obviamente. Uno nunca puede decir que de esta agua no beberé, pero para organizaciones que de pronto no están en favor de la salud o no están en favor de las buenas cosas, de los buenos hábitos, no me sentiría cómoda. Mientras que lo que me siento es muy honrada de haber trabajado para Johnson, para Pfizer. Pfizer, pues obviamente productora de medicamentos que en favor de la salud, que tuvieron o jugaron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque ayudaron a fabricar el antibiótico que ayuda a salvar a muchas personas como la penicilina. Entonces, pues allí, de un marco de actuación bien grande, me corresponde vivir procesos de cambio y ahí es donde me pica a mí el como algo muy particular que después viene a volverse muy importante en mi vida, que es el tema de la cultura organizacional porque Pfizer en todas estas cosas, además de operar y hacer mi trabajo normal de desarrollo organizacional y desarrollo de personas, manejaba selección, desarrollo, todos los procesos relacionados con desarrollo en la región. Nos corresponde, o bueno, vivo la compra de Warner Lambert y Park Davis. Entonces corresponde mirar las estructuras finales, ver quién se queda y quién se va, cómo son las culturas de cada organización, qué sacó de lo mejor de las culturas, cómo hacer para permear una nueva cultura cuando viene enamorado uno de una cultura diferente, cómo hacer para que las personas se sientan bienvenidas, cómo explicarles todo lo que hacemos para que se puedan sentir parte de la familia. Eso fue un reto. Y después viene otro reto muy cercano, que fue la compra de farmacia Option, en donde pues esa compra hizo que sin dejar la posición regional tuviera una asignación en Venezuela en tiempos de la crisis, cuando estaba pleno todo el tema de crisis política,
vivir 2 años en Venezuela, manejando también todo lo que era la responsabilidad regional más la situación en Venezuela. Allí, pues, fui una integrante del el equipo, digamos, de ejecutivo de Venezuela y en la región, pues, el otro rol. Fue muy lindo, muy, muy bonito, porque yo dije, wow, esto está duro, ¿no? O sea, pero ese año me gané los bonos tanto de un cargo como del otro. Entregué, sinceramente, mi vida, porque me entregué a los dos propósitos de acompañar al equipo de Venezuela a sacarla del estadio, para decirlo así, porque significaba que en medio de una crisis se pudieran lograr los objetivos, viviéramos una integración de dos compañías muy sólidas, en donde por ejemplo, visitadores médicos tenían que aprender de los otros medicamentos de Pfizer, los de farmacia. Entonces, hicimos algo que fue como todo aprovechando la crisis. Los hoteles Claro. en ese momento no tenían quien los ocupara, eran bastante económicos, y lo que hicimos fue un proceso de innovación maravilloso, en donde trabajamos en equipo para que los visitadores médicos, creo que fue, si no me equivoco, 15 días o máximo 3 semanas, aprendieran, pero estaban como en una concentración, todo el tiempo formándose en diferentes temáticas, obviamente integralmente, pero en esa formación tenían que vivir la parte que era experiencial. Entonces las habitaciones se convirtieron en consultorios, consultorios médicos. Y Creatividad a tope. entonces, ellos entraban, tenían que pasar exámenes de cómo hacían las cosas, y en la tarde teníamos un momento en donde todo el mundo tenía que irse a bailar, a cantar, a reírse, cero alcohol. Y tenían que estudiar porque había examen el día siguiente. Era un tiempo de una vida integral muy linda, que remató en una gran convención en la Isla Margarita, en donde ahí sí nos integramos, se volvió una sola familia, pero fue diseñado minuto a minuto, y me siento muy feliz de haber participado en eso, porque ese año se lograron las metas que no se han logrado en todo el tiempo. Entonces, por eso digo que la sacamos del estadio, porque se probó que sí se puede. Solo que obviamente vender esto no era fácil, pero pues me siento muy contenta, aprendí mucho, trabajar en equipo con grandes líderes. Yo vivía sola, mi familia estaba en Colombia, mi hijo vivía en Londres en ese momento. Entonces, pues fue grandes retos al regresar a Colombia. Ya conozco en ese momento a mi esposo actual, pues al regresar yo ya no podía estar como, digamos, yo ya no quería irme a vivir a Venezuela de plano, me ofrecieron quedarme en Venezuela. Me devuelvo a Colombia, cambia la estructura de Pfizer y yo me voy de Pfizer a trabajar a Merck, a otra farmacéutica grande, en donde el reto es alemana, en donde el reto era certificación de calidad en un año. Entonces, pues genera una serie de necesidades de aplicar todo lo que ha aprendido en todo el tiempo, pero especialmente también en Johnson, en Pfizer y demás, de cómo estructurar no tan solo mi proceso, sino ser parte de un equipo que estaba también trabajando en lo mismo, de una organización muy seria, muy sólida, que trabaja en esto hace muchos años, y cómo organizar muy bien para que alcanzáramos en un año a poder tener la certificación de calidad, y pues mantenerla muy en alto, lo cual se consiguió, y casi que entregan la certificación de calidad, Sí. y 5 días después me caso con Jorge Iván, que es mi esposo, y nos vamos a vivir a Honduras. Dejé todo por el amor, obviamente, y fue un cambio de vida absoluto. Sí, ese es otro gran cambio porque vienes siendo extremadamente exitosa y decides dar un cambio y tomar decisiones basadas en el amor. Y quiero acá devolverme porque creo que, y acá por favor tú corrígeme, he visto tres principios súper marcados en tu carrera, que son la pasión de hacer las cosas que haces, el amor por lo que haces y la disciplina mientras lo haces. No sé si tú los tienes así como principio, pero toda tu historia enmarca estos tres elementos como parte común de todo lo que has hecho. Sí, es cierto. Y la disciplina y la entrega. A veces la gente me dice que debo como bajarle 2 rayitas a la entrega,
Pero creo que eso ha sido un factor que no puedo dejarlo por fuera. Yo creo que la gente que logra hacer grandes cosas, su pasión a veces se desborda en tiempo, se desborda en entrega, se desborda en sacrificio, se desborda en elegir lo que es esa pasión y no distraerse en otras cosas para poder realmente llegar a donde quiero llegar, ¿sí? Entonces sí, y, y me voy a hacer una pregunta yo misma, bueno, Dale, dale, bienvenida. ¿de dónde viene eso? Es especialmente esa disciplina, esa pasión, y yo te diría que de mi papá. Mi papá que ya hoy no está, se fue hace muchos años, un médico, neumólogo, radiólogo, eh, muy, muy estudioso, que hasta el último día de su vida vi eso que yo te estoy diciendo. Entonces, como que cuando me oía hablar, me parecía que estaba escribiéndolo a él. Ese es su legado en ti. Bueno, Clau, y no puedo dejar de preguntarte por esto, o sea, ¿cómo te fue en Honduras? ¿Te vas por amor? Conozco a Jorge Iván, es una persona extraordinaria, pero ¿cómo es abandonar, o sea, todo lo que tienes, el éxito que estás teniendo y dar ese salto gigante de cambiar nuevamente de país, aunque tú ya habías trabajado en Centroamérica, pero irte y tomar ese paso? Es que por cualquier lado que lo veas, no es un paso fácil. Primero, muy segura del paso que tomé, o sea, de la persona que elegí como mi esposo, o sea, absolutamente segura. Segundo, la confianza que él también me daba, porque de novios yo fui muchas veces a Honduras. Pensé que me podía emplear nuevamente y que iba a ser relativamente fácil, pues porque yo trabajaba cosas que eran como muy interesantes, o sea, pero obviamente al llegar a Honduras yo me encontré con que no encontraba esos cargos que venía acostumbrada o me pagaban la quinta parte, o sea, yo decía, ok, aquí la vida me está poniendo en una encrucijada donde tengo que definir algo diferente y de verdad tengo que hacerlo rápido. O sea, yo decidí en 4 semanas volverme emprendedora y empresaria. Entonces, en la quinta semana ya habíamos legitimado la compañía, ya habíamos puesto reinventarte, que eso no nació por la pandemia y no. Allí, en 2005, eh, pues tenemos una reunión donde empezamos a ver cómo se debe llamar y el nombre pues es talento y efectividad, pero el nombre comercial es Reinventarte, y nace como esa posibilidad de poder ofrecerle a las organizaciones desde la consultoría, eh, digamos, todo lo que nosotros vimos que de pronto cuando teníamos consultores en diferentes temáticas, pues nos daba y fue maravilloso y también rescatamos todo eso, pero también lo que no nos daban y no entendíamos por qué. O sea, todos esos plus o esas cosas adicionales, no, entonces las diseñamos y también con un ingrediente de innovación, entonces ahí arranco y empiezo yo no era muy, digamos, comercial, pero el amor por de verdad consolidar la organización y Jorge, que llevaba más tiempo en Honduras, Jorge es colombiano y pues obviamente ya llevaba bastante tiempo trabajando en Honduras, me abrió muchas puertas, pero él me las abrió y yo las supe aprovechar. Pues desde esa época acá ya hay 20 años de por medio en las que esos primeros meses y sobre todo meses, yo creo que como un año larguito, fue exclusividad para reinventarte, pero también fue algo muy raro lo que me pasó y es que uno de mis clientes más grandes con el que había una empatía muy, muy, o sea, enorme y les ayudé a hacer una transformación grande, me dice, vente a trabajar con nosotros. Le dije, no, yo no voy ahorita a cerrar mi empresa, pero ni loca. Y le dije, solo aceptaría si yo trabajara solamente estos días de la semana, pudiera tener tantas vacaciones, pudiera ser así y todo fuera transparente. Y yo dije, no, eso no lo acepta nadie y lo acepta. Entonces ahí fui directora regional de talento humano para una red de universidades bastante relevante, en donde manejábamos operaciones en Panamá, en Costa Rica y en Honduras, y en donde el reto era
Se compraron universidades grandes, muy prestigiosas y reputadas, y tocaba era integrar la cultura, formalizar los procesos, organizar la casa, en muchos sentidos. Pues yo creo que ese fue como llegar a poder implementar todo lo que podía hacerse, ya no como consultora, sino como parte de una organización. Sin embargo, yo seguí operando como consultora y con un equipo detrás muy bonito. Entonces, eso te cuento. Ujú. Yo quiero aprovecharme, Clau, que te tengo acá y esto es todo un honor y quiero hacerte varias preguntas. O sea, en mi rol también de consultor, transformando organizaciones, llevándolas hacia ese mundo digital, veo que en lo que fallamos y en lo que a veces, y lo digo como consultor incluso en organizaciones, es dejamos de lado estos procesos de cambio culturales, de cambio, la gestión del cambio dentro de estos procesos. ¿Qué tan importante como consideras tú que podemos apoyar en estos procesos de transformación, que hablamos transformación digital, organizacional, transformamos estructura, forma de hacer las cosas, pero cómo acompañamos a las personas en este proceso? ¿Qué nos podrías aconsejar? Porque sé que eres, o sea, yo creo que en Latinoamérica debes estar en el top 3 de los cracks más grandes en este mundo en términos de gestión de cambio, cambios culturales, gestión organizacional. Bueno, pues primero te diría que el secreto es relativamente sencillo en el sentido de que cuando uno dice hay que tener en cuenta a la gente, ningún cambio puede darse si tú no involucras a los líderes, a las personas, teniendo en cuenta cuáles son esos públicos y cómo pueden llegar a ser impactados, digamos, que puede estar en riesgo o puede estar en riesgo que realmente la gente en el tiempo que se espera se dé los cambios. Entonces, pues para eso me das cuerda para hablarte de algo que es muy importante y que yo creo que uno, sin darse cuenta y sin tener el nombre de gestión del cambio, desde que arranca una carrera profesional en términos de la gestión del talento humano, ha tenido en cuenta la gestión de cambio, porque cuando uno hace un cambio organizacional o se viene un cambio por modernización o viene un cambio digital o viene cambio estructural o venta, compra, integración, cambio cultural, lo que sea, con la palabra cambio, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta cuál es ese cambio, qué está cambiando y qué no está cambiando, porque a la gente le aterra ver que todo vaya a cambiar. Entonces, si uno le dice, esto va a cambiar por estas buenas razones y tiene estos beneficios, la gente se abre un poco más y baja un poco su expectativa en términos de miedo, de qué será para mí, qué significará, quedaré como no me van a necesitar, será difícil aprender lo que tengo que aprender, será que van a cambiar los jefes, ahora le gustaría el nuevo jefe, me aprobará, no me aprobará. Entonces, viene el entendimiento de cuál es el cambio que va a implicar y a quién va a impactar internamente, cuáles son sus beneficios y qué podría salir mal. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hablar con mucha transparencia con la gente, esto que pareciera tan obvio, pues a veces no se hace o no se tiene en cuenta o no se considera que todo el mundo tenga que saber de todo. Entonces, sí, pero los públicos hay cosas que se tienen que saber por todos y otras cosas que se deben saber a mayor profundidad por ciertos públicos. No para discriminar, sino porque esos públicos tienen que trabajar más intensamente para hacer cosas que tienen que ver con el cambio. Lo otro, Potente. sí, entonces, pues está la comunicación como un eje fundamental, está la capacitación como otro eje, está la gestión de impactos, de cómo gestionamos los impactos que se pueden dar. También los roles, la claridad de roles, generar un equipo de proyectos es súper fundamental y saber qué rol juega cada quien para poder llevar a cabo un cambio, estar monitoreando y saber que cuando se implementa el cambio es donde empieza la gestión del cambio. Ahí es donde Y viene. ahí, Ajá. Claudio, quiero aprovecharme y perdón, pero te tengo que utilizar en este momento. O sea, tú has sido ejecutiva acompañando directores generales de niveles gigantescos, europeos, americanos. Has tenido que transformar organizaciones y acompañar organizaciones alrededor de toda Latinoamérica. Y también has tenido que ver
cómo estas personas en cargos ejecutivos y directivos, como consultora y como miembro de la organización, han tenido que enfrentar estos cambios. ¿Cómo los has acompañado? Porque al final tu rol es estratégico en el acompañamiento a ejecutivos, directivos, que a veces pensamos que para ellos el cambio no los afecta, pero creo que ahí es donde puede estar mucho el quick del asunto. Sí, pues la verdad es crucial. Es crucial porque en esos roles de alto nivel, en las organizaciones, suceden, digamos, como esos temores también, solo que la gente no los expresa tan directamente o a veces no se abren los espacios para hablar de cómo me inquieta o cómo puedo manejarlo. Ayuda mucho el coaching para el cambio y es un coaching que acelera el proceso que tenemos que vivir cada uno para decantar el cambio, que es privado y es profundo, pero hay también coaching, digamos, de equipo para poder que todas esas catarsis que hay que hacer salgan, se pongan sobre la mesa, se gestionen, porque eso va a ayudar a acelerar el proceso, sobre todo sano, para poder transitar un cambio. Eh, Otra cosa que es importante es, hay cambios que son más duros. A mí me correspondió una vez decirle a un ejecutivo, o sea, los dos sabían que no cabía, porque eran dos presidentes de compañía, o sea, queda el uno o queda el otro. Entonces, como cuando en un reinado, el que cuando salga ya, que cómo va a quedar las cosas, el otro va a entender claramente que es el que se va. Y yo tenía que avisar. Entonces fue muy importante porque pues hay cambios tan rotundos como tener que participar en todo el proceso de preparación, pero el día cero sabes que tú te vas. Entonces, acompañar ese proceso con muchísimo respeto, con muchísima dignidad, con muchísima, como abrazar a la persona en un momento de vulnerabilidad es crucial, porque lo ve el que se va, lo vive el que se va, lo habla el que se va, pero todos los que se quedan observan qué pasa con el que se fue. Entonces, esa manifestación de respeto también le da tranquilidad al que se queda, tranquilidad al que se va, y es un proceso de transitar acompañado. A mí me tocó hasta votar un jefe mío, o sea, votar, digamos, retirar su contrato de trabajo, Sí, pero yo no pude pulirme más porque era imposible, o sea, los llevé a almorzar, lo acompañé, lo cuidé, y creo que eso hace que en la vida normalita, es una persona con la que yo me hablo cotidianamente, nunca guardó un rencor, sabía que estaba cumpliendo un rol, se sintió respetado, y mucha gente que a mí me tocó también en su momento, pues que no, la organización tomaba las decisiones, pues saber cuidar su salida, ¿cierto? Ayudarles inclusive a cómo repensar su carrera, su siguiente paso. Y otro tiene que ver con el desarrollo que requieren los líderes también para poder transitar un cambio que les va a implicar un desarrollo de competencias de un nivel más alto, ¿sí? O una mirada estratégica o perfeccionar muy rápidamente sus competencias porque van a tener equipos más grandes o porque no está preparado por alguna razón para X posición, pero es muy bueno en unas cosas, pero en otras no tanto. Esos procesos de acompañamiento en coaching ejecutivo son importantes, ¿sí? Esa parte es crucial. Por ejemplo, ahora que se están dando todos los cambios de transformación digital que son necesarios, cruciales, mucha gente le tiene miedo. total, Miedo, te pero lo es digo. miedo que, digamos, se esconden, pero no porque no Sí, sí, existe. sí. Entonces, el acompañar, en mostrar, poder aceptar la vulnerabilidad del otro y el poder acompañarlo con aprecio, con respeto, a que lo pruebe, a que lo viva, a que sepa qué sucede, a que esté respaldado, a que no tenga temor, se vuelven realmente amigos del cambio, promotores de ese cambio. Si no, pues van a ser personas que pueden ser detractores, invisibles, pero que están ahí. Último tema que te quiero preguntar antes de irnos a las preguntas clave. O sea, yo creo que te tengo que sacar otro espacio, Clau. Hay mucho que me queda, pero no quiero abusar tanto de tu tiempo acá. El último tema que me queda importante, tú vienes hablando de temas de equidad de género, inclusión, sostenibilidad, desde tiempos en los que esto no era moda, en los que nadie hablaba de esto, en los que tal vez incluso no era tan bien visto y sonaba como extraño empezar
agregar estos conceptos dentro de las organizaciones? ¿Cómo ha sido tu evolución o cómo has visto tú como actor principal la evolución de todos estos temas de equidad, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad e inclusión en estos 30 años que llevas de carrera? Pues la verdad, esto se aceleró, yo diría que en los últimos 8 años, tal vez, ¿por qué? O 10 años, especialmente el tema de equidad, diversidad e inclusión y sostenibilidad, por supuesto. ¿Qué siento yo? Que hay una mayor conciencia en las organizaciones y que sí ha habido como una tendencia a verlo como moda, pero claramente no es una moda, es un compromiso mundial que está referenciado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde no tan solo hay uno que es el 5, sino que hay muchos más objetivos que están vinculados con esa necesidad de la humanidad para hacer un mundo mejor y sobre todo viable, que esté marcando la inclusión, esté acabando con las discriminaciones, generando oportunidades igualitarias, haciendo como una eh, estamos tratando de resarcir o de compensar también unas brechas históricas y una situación que debemos ya empezar a acelerar, porque de no hacer nada todavía faltarían como más de 100 años para llegar a ese momento en donde la humanidad pueda decir que sí hay equidad. Hoy estamos lejos, estamos haciendo apenas sensibilizaciones, programas en diferentes, digamos, no tan solo pensemos en lo corporativo de las empresas, sino en el ejercicio también con comunidades en donde, por ejemplo, hay grupos minoritarios y mujeres que han tenido esa gran discriminación o por tener oportunidades de empleo o porque no se han podido formar o porque definitivamente culturalmente su rol es otro. Entonces, no se sienten como parte del sistema productivo y eso hace que tampoco tengan acceso a la posibilidad de el poder adquisitivo para darle una mejor posibilidad a su familia o, o acceder a sistemas de salud, los servicios, la parte que tiene que ver estructural de las políticas, digamos, de los países para proveer eso como un mandato que habla de abrirnos a la posibilidad de ser más diversos, más inclusivos y sobre todo más equitativos. Entonces, en eso que te digo yo, mira, y ese tema me moviliza yo creo que desde muy niña. Ese tema me encanta y adicionalmente hoy pues doy conferencias sobre la temática. Trabajo en programas de equidad, diversidad e inclusión con grandes corporaciones, no tan solo en Colombia, en Centroamérica, eh, para organismos, ONGs. Bueno, he hecho bastantes cosas en ese sentido y pues es algo que me hace como avivar una pasión que hoy se prende y que sé que no se va a morir nunca, que es trabajar por la igualdad y porque no haya Bonito. discriminación. Eso hago y pues tengo una nieta que es mujer y que siento que le gustan mucho estos temas. Estoy segura que va a seguir la línea. Y con tu pasión, tu entrega, tu disciplina y tu amor, estoy seguro que vas a lograr mover muchas personas y organizaciones en este sentido. Seguro que sí, eso espero, seguir contribuyendo. Qué bonito. Mikla, ahora sí, para cerrar esta conversación, hay dos preguntas que siempre hago. Esta la va a cambiar un poco en función de que siempre pregunto qué hacemos o qué consejos le das a las personas que están en medio de esos vientos de cambio. Pero hay dos tipos de vientos de cambio que lo hablábamos con Felipe, uno de mis invitados anteriores, y me gustó mucho como lo explicaba, de cambios estructurados, que son esos que tú planeas, que tú piensas, ejecutas y que sabes para dónde van con todo lo que la incertidumbre que puede llevar este tipo de cambios. Pero otros cambios que no planeas, que simplemente te llegan de sopetón, vienen disfrazados a veces de situaciones que podemos considerar no tan buenas como a veces una enfermedad, un despido, un cambio de país. ¿Qué consejos nos das tú que eres experta tanto en cambios a nivel personal como acompañando cambios colectivos e individuales para poder hacer esto de una mejor manera? Pues mi respuesta estaría enfocada en cada uno de los dos cambios que tú planteas.
el cambio como estructurado. Es definitivamente que los equipos que van a liderar ese cambio sean equipos que definitivamente tengan preparación en gestión del cambio y que consideren muy importante los públicos con los que van a enfrentar el cambio, que tengan en cuenta la comunicación, que tengan en cuenta cómo está viendo las personas ese cambio desde sus ópticas, esos diferentes actores que tienen que participar efectivamente para que se logre el cambio, capacitar, capacitar, capacitar. Cuando ya venga el cambio, seguir capacitando, porque creo que eso le da mucha seguridad. Comunicar también es crítico, gestionar los impactos, saber qué impactos son, qué beneficios trae el cambio, cómo podemos hacer que la gente no se los imagine, sino que tenga diálogo, o sea, y no Sí, simplemente muchas veces se mandan muchos comunicados, los comunicados sí son buenos, pero es que hoy el ser humano está pidiendo comunicación en tiempo real y ojalá poder preguntar y ojalá sacar adelante cualquier inquietud y obviamente conversaciones que van profundizándose un poco más. Como es a veces los cambios con organizaciones tan grandes, tenemos que preparar a los líderes para que puedan tener esos diálogos profundos, sinceros, que permitan que la gente vaya bajando ese temor hacia el cambio y se pueda sumar al cambio. Em, Me parece que eso puede ser muy importante, tener un equipo que esté comandando y vigilando el cambio y también desarrollar la competencia de manejo del cambio alrededor de toda la organización, con sus líderes y con todos los colaboradores. Es una competencia hoy crítica. Y lo otro es cuando vienen los cambios que uno no se propone, que yo creo que todos, y yo creo que la vida mía ha sido como siempre con muchos cambios y eso creo que también lo más importante no es como que uno no quiera que tenga más cambios, que uno se apegue a que no haya más cambios. Lo importante es que uno tenga la competencia para poder adaptarse, liderar, gozarse los cambios y ver qué le trae de bueno los cambios. Miren que si uno mira hacia, o sea, cuando uno mira hacia atrás la vida que uno ha tenido y uno pudiera ver las bondades de los cambios, son regalos, son total, regalos. Regalos que total. a veces te exige la vida aprender, te exige la vida madurar, te exige mirarte y ser, inclusive saber que tienes que aprender cosas, pero no creo que hay cambios que lo dejen a uno como, claro, como la persona los vea, ¿no? Sí, y eso es muy importante hoy, que es qué tan positivo soy y cómo veo las cosas que me pasan. Si yo pienso que todo lo que me pasa es malo, pues así mismo será la forma en que aborde el cambio. Pero si yo miro del cambio que puedo sacar de positivo, pues yo me quedo con eso. Yo decido quedarme con eso y yo me voy por la ruta de lo que me enseña el cambio, de lo que puedo aprender o desde aquí cómo puedo empezar a caminar nuevamente y vuelvo y arranco. Pero hay que creer en uno mismo y eso es Qué importante. importante. Eso Muchas gracias. también es crítica. Ujú. Bueno, Clau, ahora sí la última pregunta para despedirnos. ¿Qué consejos nos puedes dar para adquirir un poquito más de sabiduría? Se hablen recomendaciones de libros, películas, lo que tú quieras. Bueno, pues habría muchas cosas que decir. Una que es muy importante que está como muy asociada a algo que hablamos ahorita mismo contigo, que es el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión. Yo hago una recomendación muy grande y hemos hablado de las corporaciones, del cambio grande, del dar, pero vuelvo a lo más importante, es a uno mismo, a cómo está mi autoconfianza, cómo está mi autoestima, cómo está mi credibilidad en mí misma, cómo puedo yo darme cuenta qué necesito mejorar, en qué soy buena y creérmelo, cómo puedo apoyar a los demás para poder vivir ese cambio desde lo personal, desde el ser humano que soy. Entonces, no olvidar que el cambio arranca por uno mismo, pero que eso le pasa también a todos. Entonces, es volver a no perderse de vista que estamos trabajando con personas, con seres humanos, con personas que sienten y que tienen algunos problemas de autoestima, unos más, otros menos, más seguridad, menos seguridad, depende de su experiencia de vida. Yo quiero recomendar mucho un autor que se llama Deral Witsu, que habla de las microagresiones en los ambientes laborales
Y pues detrás de él hay otra cantidad de autores, Juega en Grande, bueno, LinkedIn, pero digamos, hay muchos autores, pero yo recomiendo leer a Adheral Witsu porque habla precisamente de las discriminaciones que se han dado históricas en la humanidad y cómo nosotros podemos marcar la diferencia. ¿Qué podemos hacer diferente? Entonces, si yo no discrimino a un ser humano, significa que lo respeto y puedo estar abierta a sus ideas y a escucharle y a darle valor y a dignificarlo. Y a veces no nos damos cuenta que con pequeñas eh, conductas, comportamientos en el espacio corporativo o inclusive en el espacio personal podemos invalidar a una persona, acabarle con su autoestima, su autoconfianza, y ahí sí va a ser duro enfrentar cualquier cambio. Entonces, trabajemos porque las personas que se tengan una buena valoración de sí mismos para que puedan asumir lo que sea que venga. No sabemos si viene otra pandemia, lo que sea que se venga, vamos a estar mejor si nosotros tenemos algo que hemos venido trabajando mucho, que es el amor por nosotros mismos y el amor por los demás. Lo anoto, era el Witsu para hablar de microagresiones y aprender un poquito de esto. Voy a leerlo, no lo he leído. Tomo tu recomendación. Claudia, mis más sinceros agradecimientos por este espacio. Ha sido súper provechoso. Estoy seguro que toda nuestra audiencia lo va a disfrutar. Y voy a dejar abierta la puerta de que te pueda invitar de nuevo porque todavía nos Claro faltan que sí, con algunos gusto. temas que quería conversar contigo. Hay mucho que sacarte, entonces todo mi agradecimiento por este espacio. Con el mayor gusto para mí. Muchísimas gracias. Que estés bien. Tú Chao, chao. también. Chao. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también esté enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.